Shalom a todos muy bienvenidos. Vamos a empezar. Toda Rabá. Shalom, shalom a todos. ¿Todos pueden escucharme? Shalom, sí, perfectamente. Ken. Perfecto. Perfecto. Ok. Vamos a empezar. ¿Todo ve mi pantalla ahora? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Ok. Purim Sameach a todos. Acá en Israel ya es Yud Dalet de Adar, el 14 de Adar. Comenzó ya la fiesta de Purim. Tuvimos en Yud Gimel el ayuno, como todos saben, terminó el ayuno y empieza la fiesta de Purim en todas las zonas que no están mukafot, amuralladas. Entonces, acá afuera, en las afueras de Jerusalén, se celebra hoy. En Jerusalén es hasta mañana el 15. Ya leímos la Megilá. Y bueno, continuamos con la fiesta de Purim. En honor a esta fiesta, quería compartirles 3 diapositivas de la clase número 6 que hablan acerca de la tribu de Benjamín, una tribu muy, muy importante y muy relevante para esta fiesta, ya que como ustedes saben, Mordejai y Esther eran descendientes de esta tribu, una tribu con características muy especiales y con un tafkid, con una función extremadamente importante hoy en los días antes de la llegada del Mashiach. La tribu de Benjamín tiene un tafkid, una función muy clave e importante. Entonces quería compartirles hoy en honor a la fiesta de Purim 3 diapositivas de la clase 6 que hablan acerca de la tribu de Benjamín. Como ustedes saben, Benjamín significa el hijo de mi diestra. Ben y Yamin. Ben es hijo y Yamin es derecha. El hijo 12º del patriarca Jacob, el único que nació en la tierra de Israel y con la cual tiene una conexión muy intrínseca y muy íntima e importante de esta tribu, ya que fue el único que nació en la tierra de Israel, Benjamín. Ok, tenemos en Bereshit, capítulo 49, vemos que en la bendición que Jacob le dio a Benjamín, lo describió como un lobo que comerá a la mañana. Esto fue cuando el rey Shaul fue coronado en el amanecer del reinado de Israel. Como todos sabemos, el primer rey de Israel fue Shaul ben Kish, de la tribu de Benjamín. Y continúa Jacob en su bendición y dice, y repartirá el despojo por la tarde. Y dicen los comentaristas, esto es Mordejai y Esther, que reparten el despojo. Asimismo, el Shalal, que significa despojo, Shalal, se refiere a los sacrificios traídos al templo. Este comentario lo trae Onkelos en su traducción a la Torá. El Seforno, uno de los comentaristas, explica que como el lobo sale a cazar en la noche o cuando todavía está oscuro en la mañana, Benjamín expresa su fuerza en momentos críticos para Am Israel. Tenemos entonces que como ustedes saben, el lobo es un animal que come y caza por la noche, un animal que se coordina muy bien y sale a cazar en la noche. Como todos sabemos, la noche, Laila, la oscuridad también representa momentos adversos y incluso la Geulá,
Se le denomina también Alot Ashachar, cuando la mañana ya está despuntando el alba. Ese se denomina también el tiempo de la Geulah, cuando ya está amaneciendo. Entonces, en tiempos muy críticos y muy oscuros para Am Israel, Benjamín está ahí para ayudarles como un lobo que en la noche toma su fuerza y sale con toda su espiritualidad a trabajar. En el tiempo antes de la redención final, Benjamín nuevamente mostrará por qué es meritorio de tener el templo en su territorio. Recordemos que la mayor parte del territorio del monte del templo, donde estaba el Bet HaMikdash, pertenece a la tribu de Benjamín. Hay cierta parte, un cierto porcentaje que pertenece a la tribu de Judá. Sin embargo, la tribu de Benjamín es la que ameritó tener la mayor parte del templo en sí, en su territorio. Y no solo eso, sino que a lo largo de la historia bíblica del Tanaj tenemos también una concentración muy grande de lugares de santidad que tienen una kedushá muy importante. Se encontraban en el territorio de Benjamín. Como ustedes ven, Gilgal en el territorio de Benjamín, Betel, del cual vamos a hablar en la clase número 6, un lugar muy importante que representó un santuario natural de los patriarcas, especialmente de Abraham y de Jacob. Betel también está en el territorio de Benjamín. Kiriat Yearim es otro lugar que menciona el Tanaj. Mitzpe también, Givata Elohim, Nov, Givón, lugares donde estuvo el Mishkan, pertenecen también al territorio de Benjamín. Shiloh no pertenece al territorio de Benjamín, sino que pertenece al territorio de Yosef, territorio de Efraín. Sin embargo, como ustedes ven, una gran cantidad de ciudades que fueron muy importantes a lo largo de la historia del Tanaj, incluyendo la ciudad de Jerusalén, pertenecen a esta tribu de Benjamín. Algunos de estos lugares estaban en el borde del territorio de Benjamín. Recordemos que Benjamín es su territorio en los tiempos de Yehoshua y posteriormente el territorio de Benjamín era el territorio que unía el territorio de Yehudá al sur y el territorio de Yosef, de Efraín, al norte. Vemos como siempre esta tribu representa unión de fuerzas muy importantes de Israel, como estas dos fuerzas importantísimas. A la izquierda, la fuerza de Yosef y el reinado de los reyes del norte de Israel, el gran reino de Israel del norte, grande en número porque tenía 10 tribus y era un reino posteriormente, también vamos a hablar un poco más de esto, que tenía un poder militar muy importante. Y el sur teníamos a Yehudá y los reyes de Yehudá y las tribus de Benjamín y de Leví que estaban en esta zona y desde luego miembros del Sanedrín que pertenecían a distintas tribus y sus familias que también estaban en esta zona de acá de Yehudá. Vemos entonces cómo el territorio de Benjamín estaba en medio uniendo estas dos fuerzas, Efraín al norte y Yehudá al sur. Ravdimi en Zevachim, el tratado de Zevachim, que habla de los sacrificios, 118, la hoja 118b, la cara B, opina que todas las estaciones donde estuvo Mishkan estaban en el territorio de Benjamín. Vemos la importancia en santidad, la importancia en la presencia de la Shejinah que tiene esta tribu, que en el desierto viajaba en el occidente, que como aprendimos, estamos aprendiendo en nuestro shiur, el primer principio básico fundamental, la Shejinah está en el occidente, la Shejinah ba ma'arav. La piedra que representa a Benjamín en el pectoral del sumo sacerdote, del cual hablamos en la parashá pasada, de la semana pasada de Tetzavé, es el jaspe, el yashpe, una piedra que tiene muchos colores, simbolizando la característica de Benjamín de ser capaz de reunir a todas las tribus en su territorio.
El Yashpe en hebreo lo podemos dividir también en dos palabras, Yesh-pe, hay boca. Hay comentaristas que dicen, ¿para qué hay boca? Para guardarla y no hablar la shonará. ¿Y a qué se están refiriendo? Como ustedes saben, en la venta de Yosef, hubo dos que no participaron en la venta de Yosef, luego todas las tribus estuvieron de alguna forma involucrados en la venta de Yosef, de la cual hubo mucho que pagar posteriormente acerca de esta venta. Benjamín, como hermano biológico tanto de padre y madre de Yosef, no participó en la venta de Yosef, y Reubén no participó también en la venta de Yosef, que se le cuenta como un gran mérito por no haber participado, ya que en ese tiempo en que vendieron a Yosef, él estaba sirviendo a su padre, como dicen los Midrashim, y el Inyan, el asunto de Yeshpe, de Aiboca, es que Benjamín, sabiendo bien que sus hermanos habían vendido de Yosef, no dijo nada a Jacob y no dijo nada a nadie. Guardó esto por respeto a sus hermanos, ya que él era el hermano menor, y no habló la shonará de sus hermanos, no contó el secreto de la venta de Yosef. Él siempre estuvo con su padre y el alma de su padre, Jacob, estaba muy apegada a la de él, y él no dijo una palabra, y esto se le cuenta como un gran mérito a Benjamín. Asimismo, su piedra, el jaspe, el yashpe, representa con estos colores también, representa las distintas esencias de todas las tribus y cómo Benjamín tiene esta capacidad de reunir a todas las tribus y traer y hablar de paz a sus hermanos, como lo leemos en la mismísima Megilá de Esther, como Benjamín, como Mordejai, Dover Tov, le amó, Dover Tov le kol zaro, a toda su simiente. Tenemos cuando Yosef se dio a conocer a todos sus hermanos, como ustedes saben, nos dice la Torá que Yosef le dio 5 prendas a Benjamín. Según dice la Torá, le dio Hamesh, Halifot, Semalot. Son 5 prendas que tenían encajes y bordados muy especiales. Hay muchos comentarios en Midrashim acerca de esto. Este está en Bereshit 45. Las 5 prendas de Benjamín, aludiendo a 5 reyes que iban a salir de él. Este es uno de los comentarios que nos trae el Midrash, siendo el primer rey, como ustedes saben, el rey Shaul, el primer rey de Israel, descendiente de Benjamín. Mordejai, también descendiente de Benjamín, vistió 5 prendas de Malhut, como lo trae el Midrash, el Hach Tov. Estas prendas significan el gran milagro hecho a Israel por medio de Mordejai y Esther. Lo trae también el Otzar a Midrashim, a Esther capítulo 9. Y hay un Midrash que trae una lista de personas que están aludidas en estas 5 prendas, comenzando con el rey Shaul y terminando que no se sabe, según el Midrash tampoco lo trae quién es, que hay un quinto elemento que estaría por manifestarse en el Malhut de Israel, trayendo nuevamente buenas nuevas a todo su pueblo y trabajando por el bienestar de toda Israel. Como ustedes saben, esta tribu también está relacionada al Malhut, al reinado de Israel, ya que han sido parte del Malhut, de cierta forma, del comienzo y a través de la historia de Israel, han estado involucrados con el Malhut, juntamente con Yehudá, y recordemos también que hay un pacto perpetuo que hicieron entre el rey David y Jonatán, su mejor amigo, el hijo del rey Shaul, que él, su padre y sus otros hermanos dieron sus vidas en la batalla en contra de los Pelishtim, como podemos leer en el Tanaj, luchando por Am Israel para traer la paz de su pueblo, en una quiná, en la lamentación que el rey David escribió acerca del rey Shaul y de Jonatán, escribió el rey David
Kesher Jonatán, lo nazok leajor, el arco de Jonatán no retrocederá, Vejeref Shaul lo tashuv rekam, y la espada de Shaul no volverá vacía. Un mensaje importante que nos deja el rey David acerca de esta tribu, como siempre, de alguna forma están actuando y trabajando para levantar a Israel desde abajo. Como ustedes saben, Benjamín, Yosef y Benjamín, los hijos de Rachel y Menú, que representa a la Shejinah de abajo en la Kabbalah, la Shejinah Tachtoná. Ambos, los hijos de Rachel y Menú, que viajan al campamento de Occidente, representan el trabajo espiritual que hay que hacer desde abajo, con todos los insumos y la materialidad que poseemos en este mundo, con todos esos kelim, instrumentos que tenemos en nuestras manos, hay que trabajar para levantar la espiritualidad desde abajo. Esto representa los hijos de Rachel y Menú, tanto Yosef como Benjamín. Posteriormente vamos a hablar un poco más de Yosef. Solamente vamos a mencionar, como ustedes saben, en la Berajá, que Jacob y Moshe Rabbeinu le dieron a Yosef, a Tzadik, pusieron básicamente en sus manos toda la materialidad de este mundo en manos de Yosef. Y Yosef está representado por un toro, que el toro representa el rey de los animales domésticos, el que trabaja, es un animal que trabaja, y asimismo él y sus descendientes representan el Yesod, el fundamento de Am Israel, de todo el sistema de Kedushá, de santidad de Am Israel, representado por Yosef, que es el que trabaja desde la materialidad del mundo para poder elevarla y siempre prepara que la materialidad esté dispuesta al servicio de Am Israel. Es una función muy especial solamente de Yosef y de sus descendientes, y Benjamín como hermano de él e hijo también de Rachel y Menú, ambos trabajan desde abajo, desde la materialidad, desde este mundo, para poder levantar la espiritualidad y elevarse juntamente con todos sus hermanos. Ok, esto con respecto a Benjamín. Ahora vamos a seguir con nuestra clase. ¿Ven la pantalla o dejaron de verla? La vemos. Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto, perfecto. Ok, Se ve bien. vamos a repasar un poco rápido para el que no estuvo en la clase pasada, qué es lo que estamos hablando en nuestra clase número 2. Estamos hablando de los 4 puntos cardinales y los utensilios sagrados. Decíamos entonces que los 4 puntos cardinales representan las direcciones hacia dónde y de dónde se dirigen las fuerzas espirituales que gobiernan el mundo. Hablamos que esto en alusión a cómo Hashem, el único, trabaja en el mundo, cómo él maneja su creación. Hablamos de esta imagen, que es una imagen del Ejal, el recinto sagrado. Dentro del Ejal dijimos entonces que teníamos distintos utensilios sagrados, tenemos la mesa hacia el norte, tenemos la menorá, el candelabro viendo hacia el sur, y tenemos en el centro el Mizbeach HaZahav, el altar de oro o el altar del incienso. Mizbeach HaKetoret es otro de los nombres que tiene. Todos estos utensilios dentro del Ejal, que tenía una Kedushá todavía más elevada que la Kedushá, que la santidad que tiene la Azara, a donde está el altar, el externo, donde se hace la mayoría de sacrificios. Hablamos del principio fundamental y básico, lo que tenemos que aprender. La Shejinah, Bama'arav, la Shejinah se encuentra en el occidente. Hay varios midrashim acerca de esto, les traje estos dos. Y Abraham Avinu como el primero que dirige sus rezos hacia el occidente, como lo explica el Rambam en la guía de los
perplejos en el Moreh Nevuchim. Hablamos un poco también acerca del mapa que vimos también en la primera clase, el Ulam, el Ejal, del que vamos a hablar, y las direcciones se encuentra acá, donde están los números 12, 10, 21. Este es el Ejal. Hablamos entonces también del Parojet, que es una cortina doble entre el Ejal y el Kodesh HaKodashim, que es donde está el arca sagrada. Hablábamos también de la orientación básica del templo, que está en un eje de este a oeste. Y tenemos entonces acá, hablamos un poco del Ulam, que habían dos columnas que tenían también nombres específicos y característicos. A la derecha Yajin y a la izquierda Boaz. Más adelante vamos a hablar más de esto. El Kodesh o el Ejal, que es donde están los utensilios sagrados, la menorá, la mesa y el Mizbeach HaZahav, y el Kodesh HaKodashim, el lugar que tiene mayor santidad en el templo, que está hacia el occidente. Como dijimos, la Shejinah se encuentra en el occidente. En el Masejet Baba Batra del Talmud se discute acerca de en qué dirección se debe rezar, y se mencionan los 4 vientos que vienen de las 4 direcciones. Rezar hacia el occidente se contrapone a la costumbre de religiones paganas, que ellas rezan hacia el este, hacia la dirección de donde sale el sol. Y Rav Yehuda Nasi explica en Masejet Sanedrin que tanto el sol y la luna se ponen hacia el occidente para inclinarse a su creador, como está escrito en Nehemia, el libro de Nehemia: las huestes del cielo te saludan. Los primeros profetas también hicieron su esfuerzo para que tanto el día más corto del año, que es en Tevet, como el día más largo en Tamuz, el sol brillara en la puerta este del templo. Posteriormente vamos a ver esta puerta que se llamaba en la época del segundo templo la puerta de Nicanor. Hassal nos trae esta idea para enseñar que todas las huestes del cielo, el sol, la luna, las estrellas, se inclinan diariamente del Creador y se someten a su soberanía. Hablamos también de Vatiquín, también con este mismo concepto. Levantarse en el rezo justo a la mañana, cuando está amaneciendo y saliendo el sol. Hablamos de este Midrash de Bamidbar Ravá, que Hashem, el santo bendito es, creó las 4 direcciones, este, oeste, norte y sur. Del este, de acuerdo a este Midrash específico, es de donde viene la luz al mundo. El oeste, de donde vienen los depósitos de nieve, granizo, frío y calor. El sur, de donde viene el rocío y las lluvias de bendición. El norte, de donde viene la oscuridad. El piqué de Rabbi Eliezer, la descripción la cambia un poco, pero nos quedamos con lo que dice este Midrash. Hablamos también de la carroza celestial, la Merkabah, y el simbolismo que la rodea. Hashem creó las 4 direcciones en concordancia con los 4 lados de la carroza celestial, que tiene simbolismos representados por 4 criaturas que están dentro de ella. Asimismo, de acuerdo a este orden y simbología, Moshe recibió el orden en que viajarían las tribus, cada una de acuerdo a su estandarte, al Pidiglo, de acuerdo a su estandarte. En Yehezkel, capítulo 1, pueden ustedes leer acerca de este simbolismo: la cara de un hombre viendo hacia el frente, la forma del león hacia la derecha, la de un toro hacia la izquierda, la del águila hacia atrás. Como decíamos y explicamos, explican los comentaristas, eh, lo que se puede entender. Como dijimos, este es uno de los temas del cual está prohibido hablar en extensidad, juntamente con el tema de la creación y el Gan Eden, ya que son temas muy esotéricos y tienen conceptos muy profundos. Entonces habría que estudiarlo directamente de rabino a alumno. Sin embargo, decíamos que cada lado tiene las 4 caras. Sin embargo, hay una cara de acuerdo al lado que sobresale por sobre las demás, o sea, que es la que representa más a esa dirección. El Ibn Ezra explica que los 4 campamentos de Israel son la carroza divina que llevan a la Shejinah con ellos. Como ustedes saben, también el campamento de Israel en el desierto estaban distribuidos hacia las 4 direcciones, en los 4 lados, estando en medio el campamento de los levitas y de la Shejinah. Y entonces todo este orden que Hashem le dijo a Moshe, en el cual iban a viajar las 12 tribus de Israel, representan como la carroza divina, la Merkavah, está
situada y cómo se constituye en Am Israel. Hablamos de las direcciones en el Tanaj. En el Tanaj hay distintas formas para referirse a las 4 direcciones con respecto a la geografía de la tierra de Israel. El norte es llamado Tzafón, el oeste es llamado Yam, donde está el mar, que el mar está en el oeste, el mar Mediterráneo. Esto lo pueden ver en Yehoshua, Bereshit, Devarim, Yeshayahu, Teilim. El sur es llamado Negev, como ustedes saben, el gran desierto del Negev de Israel, que tiene un territorio sumamente extenso en la tierra de Israel, es el Negev, y que queda al sur. Por eso también se llama sur respecto a la geografía de la tierra de Israel. Y el este es llamado Mizrach. Con respecto al curso del sol, el este llamado Motzá. Motzá viene de la raíz del hebreo de Latzet y Yetzia, de un punto donde sale algo. Y como sabemos, como ustedes saben, el sol sale del este. Y el oeste es llamado Mavó. Mavó viene del verbo lavó, de venir, o sea, en la dirección de donde el sol, hacia donde el sol tiene que llegar, que es al Mavó, al oeste. Inclinándose así el sol todas las tardes al oeste, como para saludar e inclinarse ante la Shejina, ante la presencia divina. Con respecto hacia donde el sol irradia la luz, el este es llamado Kedem, que significa frente. El oeste es llamado Ahor, atrás. El norte es llamado Smol, izquierda. Y el sur es llamado Yamin o Teimán, derecha. Esto con respecto hacia donde el sol irradia su luz. La cara y la espalda del mundo. Hablábamos de este comentario que hace Rashi al libro de Job, capítulo 23, verso 8. Con respecto a Jor, explica Rashi, Ma'arav oir bemisrach kidmad olam, nimsa ma'arav ajorav shel haolam. El Ma'arav, o sea, el oeste, y es la parte trasera del mundo, y el Mizrach, el este, es como el Kidmat Olam, la parte delantera del mundo, por así decirlo, la cara del mundo. Y el Ma'arav, el oeste, es por así decir, la parte de atrás del mundo, la parte, el Oref, como explica Rashi, el Oref del mundo, que es la nuca, que está en la parte posterior, o sea, la espalda. En el desierto, el campamento del este era el primero en moverse y todo movimiento hacia adelante era llevado a cabo por este campamento del este, como vemos acá. Entonces, el este es lo que da la cara y entonces para poder moverse hacia adelante, o sea, con la cara hacia adelante, el primer campamento que debe moverse hacia esta dirección es el campamento que está al este, el campamento de Yehuda, Isahar y Zebulun, el campamento que viaja hacia el este, que está en el este, y eran los primeros en moverse cuando se movían en el desierto. Y es por esto, porque es la cara, y cuando algo se mueve hacia adelante, nos movemos con nuestra cara hacia adelante. Es por eso que el este es el que tiene que moverse primero. Asimismo, al entrar a la tierra de Israel, como nosotros leemos en el libro de Joshua, cuando preguntaron quién va a subir primero, Hashem dijo, Yehuda Yale, Yehuda va a subir primero. Hashem le dice a Moshe que solo podrá ver su espalda al oeste. Esto es cuando se revelan los 13 atributos de misericordia, los cuales se leyeron hoy por la mañana en la tefilá de Shecharit. Pero su cara, el este, no será vista. Esto está en Shemot. Rabeno Gershom, Teilim, enseña que la Shejina es la nuca, el Oref del mundo. Y también así lo enseña Rashi, es la parte de atrás, la parte trasera. Los sabios enseñan que Adán fue creado viendo hacia el este. Sin embargo, sabemos que fue creado con una esencia femenina en él también, que estaba entonces hacia el oeste. Su parte femenina estaba atrás y él estaba viendo hacia el este. Y la parte de atrás, la parte femenina, que representa la Shejina, de esencia femenina, como dijimos, reside hacia el oeste, o sea, la parte de atrás. El Rav Hirsch enseña que originalmente la Shejina estaba al este, pero con la caída del hombre, la Shejina fue movida hacia el oeste. El Rav Hirsch, Rav Shimshon Hirsch,
un Rav que vivió en Alemania durante la época de la Reforma, vivió un tiempo muy difícil y controversial, ya que estaban estos movimientos europeos reformistas que se estaban levantando. Entonces él trató de hacer, por así decirlo, el Rav Hirsch es un clásico moderno, porque el comentario de él trae muchos conceptos modernos y que llaman la atención al pensamiento moderno. Sin embargo, todas sus fuentes y todo su fundamento del Rav Hirsch lo trae desde luego fundamentado en la tradición judía que todos conocemos. Tiene un comentario de la Torá muy interesante que está escrito en alemán, de donde él era. Explica entonces él en la historia de Bereshit que uno de los primeros movimientos que Hashem hizo fue mover su Shejinah, que estaba originalmente en el este, como nosotros vimos de este Midrash más atrás que nos enseña que la luz primordial se encuentra en el este. Entonces lo que hizo Hashem fue moverla del este hacia el oeste. Esto lo explica el Rav Hirsch. Tenemos también en la literatura el Ramjal, Rav Chaim, Moshe Chaim Luzzatto. Enseña el Ramjal acerca de la Shejinah Aelioná, o sea, la Shejinah de arriba, que está en las Sefirot superiores, y la Shejinah de abajo, que es la Shejinah de abajo, la Shejinah Tachtona. Explica entonces el Ramjal que la Shejinah Aelioná, o sea, la de arriba, representa a Lea y todas las fuerzas que Lea contribuye para Am Israel, para todo el sistema de la Kedushá. Como nosotros sabemos, de Lea sale los Kohanim, los sacerdotes, con Leví, y también sale Yehudá. Vemos entonces cómo estas fuerzas de arriba, de la Shejinah Aelioná de arriba, son Yehudá y Leví. Y las fuerzas de abajo de la Shejinah Atachtonak, representada por Rachel y Menú, son Yosef y Benjamín. Como decíamos entonces, que están abajo en el sentido que están más involucrados con la materialidad y todo lo que se necesita, todo lo que nos rodea para poder elevar desde abajo hacia arriba. Que por cierto, esta es la fuerza que hoy en día trabaja en Am Israel, ya que hoy en día no tenemos templo, no tenemos a la Shejinah de arriba, la Shejinah de Lea, porque no tenemos a los Kohanim, a los sacerdotes que trabajan en el templo, donde se ve la manifestación evidente de la Shejinah representada por el servicio de los Kohanim. Tampoco tenemos el Malhut de Yehudá restablecido, que también viene de la Shejinah de arriba. Entonces lo que nos toca hacer hoy es trabajar a todos desde abajo. Es por eso que ambos hijos de Rachel y Menú, tanto Yosef como Benjamín, tienen un papel fundamental e importante cuando Am Israel está en el Galut. Como ustedes saben, Yosef, cuando él se reveló a sus hermanos, él le dijo a sus hermanos, Le mijia shelachani elokim lifnechem, para sustento, me ha enviado Elohim frente a ustedes. Por eso Yosef descendió a Egipto y él fue un sustento material y espiritual para sus hermanos, porque Yosef, los hijos de Rachel y Menú, son los que se encargan de mantener la espiritualidad de Am Israel cuando Am Israel está en tiempos difíciles y está en la oscuridad, está en la noche y está en el exilio. Ok, con respecto al tiempo, seguimos. Tenemos que Kedem, con respecto al tiempo, se refiere al tiempo de antaño, al pasado, regresar hacia atrás. En nuestras tefilot decimos Hadesh Yameinu, que Kedem, renueva nuestros días como anteriormente. Ahor, con respecto a tiempo, se refiere al futuro, como Aharit Ayamim. Cuando hablamos de los días antes de la venida del Mashiach, en el Tanaj nos referimos a Aharit Ayamim, lo que viene después, lo que viene como Aharón, de último, o sea, los últimos
los días postreros, los últimos días, lo que está por acontecer o lo que está aconteciendo ya en los eventos históricos en el mundo. Este comentario lo tiene Radak, Rav David Kimhi, Yeshaya, el profeta, y también Rashi trae esto también en Yeshaya. Esto con respecto al tiempo. Kedem es la dirección donde se encuentran los cielos distantes al nuestro. Esto está en Teilim. Asimismo, Kedem es la expresión para referirse a Hashem, el Elokei Kedem, el Dios de los tiempos antiguos, quien gobierna desde siempre. Tenemos aquí entonces un concepto muy interesante que aprendemos de la Torá, de la sabiduría de la Torá y también del hebreo. Los que han podido estar en las clases de hebreo y aprender también estas palabras, cuando nosotros decimos en hebreo moderno, kadima, de esta raíz de kedem, kadima, nos referimos hacia adelante, un movimiento hacia adelante. Kadima, 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 hacia adelante. Algo que tiene que moverse hacia adelante. Cuando decimos ahor, nos referimos a, cuando decimos ahora, nos referimos a un movimiento hacia atrás, y algo también que está hacia atrás, algo que está ahora, algo que está atrás. Entonces vemos que, de acuerdo a la sabiduría de la Torá, cómo el tiempo se mueve de manera cíclica. Y tenemos este concepto y este secreto también escrito en Coelet, nos dice el rey Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. Justamente por esto, porque incluso el tiempo se mueve de manera cíclica. Y es como que hoy en día nos acercamos a Harit Yamim, a los tiempos postreros y los últimos. Sin embargo, como moviéndonos hacia un punto donde nosotros estuvimos previamente en la historia. Cuando decimos entonces Hadesh Yameinu que quede, renueva nuestros días como los días de antaño, estamos moviéndonos hacia ese punto donde ya estuvimos previamente. Vemos entonces, de acuerdo a la sabiduría de la Torá y al mensaje que el hebreo mismo nos da, cómo el tiempo se mueve de manera cíclica y cómo estamos llegando justamente a un punto donde estuvimos ya previamente. Sin embargo, con la llegada del Mashiach, desde este punto vamos a empezar a elevarnos nuevamente de una manera también cíclica y sin embargo ahora nos vamos a elevar. Esto lo vamos a ver posteriormente también en una clase cuando hablemos de los siguientes milenios que están por venir. Hablamos también en la previa clase, la primera, el milenio, el sexto milenio, en el cual estamos a punto de entrar. Se conoce como Yemot HaMashiach, los días del Mashiach, que es un milenio, como habíamos explicado, de reparación del mundo, donde nos vamos a dedicar a reparar el mundo y justamente es desde el templo, desde el Bet HaMikdash, es el lugar que va a permitir que el mundo se eleve, que todo el mundo se eleve en todos sus aspectos y en todas sus dimensiones. Desde lo más bajo que hablábamos, desde el aspecto mineral, hablábamos de los 4 mundos, el ser humano, el de los animales, de las plantas y los minerales, todo desde abajo se tiene que ir elevando poco a poco en este milenio para continuar y continuarse elevando en los siguientes milenios y así de manera cíclica un tiempo que no termina, una eternidad. Ok, tenemos que Radak, Bereshit 11.2 explica que la humanidad se originó en el este. Entonces aprendemos que desde el este viene por así decirlo, lo que viene de los otros mundos, el origen, los cielos superiores están hacia allá, hacia el este, la luz primordial está hacia allá, hacia el este, y las almas también vienen desde esta dirección.
El este es la fuente y la raíz de la expansión del mundo. Desde esta dirección vino y se expandió el mundo hacia todos los puntos. Rab Elazar, hijo de Rab Shimon, explica que la humanidad se alejó del antiguo del mundo, Kadmono Shel Haolam. Como vemos también nuevamente desde Kedem, esto está en Bereshit Rabbah. Vemos entonces cómo la palabra y la raíz Kedem significa como un origen de algo y desde el cual se deriva todo lo demás. Vemos también, ustedes lo ven en el Tanaj, como Lot, al separarse de Abraham, se alejó a sí mismo del Kadmono Shel Haolam. Esto también está en el Midrash. El Aron HaKodesh, el arca del pacto. Así como la Torah fue creada antes que todo, el arca fue creada antes que los demás utensilios. Esto está escrito en Bamidbar Ravá, en Midrash. En Shemot 25:10, Hashem ordena hacer el Aarón. El arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Dijo Rava, cualquier sabio que su interior no es como su exterior, no es un verdadero sabio de la Torah. Esto está escrito en el Masaje de Yomá 72, cara A. El Masaje de Yomá es el masaje que nos habla del servicio de Yom Kippur. Entonces tenemos el mensaje interno de el arca que por dentro es de oro y también es de oro, así como la expresión externa de una persona tiene que ser muy buena como el oro, pero así también su esencia interna tiene que ser de oro. Y para que esto suceda, entonces su esencia interna, sus midot, sus cualidades tienen que ser refinadas como el oro para poder expresarse a sí mismo por fuera como el mensaje que nos trae el arca. El arca representa la presencia de la Shejinah en medio de Israel. El Kodesh Kodashim es llamado también el Devir, del verbo ledaver, hablar, ya que la voz de Hashem salía de en medio de los querubines para hablar con Moshe. Esto en el tiempo del Mishkan, ya que, como ustedes saben, Moshe no pudo entrar a la tierra de Israel. Esto fue entonces en el tiempo del Mishkan. Sin embargo, el nombre Devir continuó incluso en el tiempo del templo, es otro de los nombres que tiene el Kodesh HaKodashim, el Devir, porque que es el lugar donde sale el Divur, el habla. Vemos como el Kodesh HaKodashim se expresa el privilegio más grande dado al hombre, por sobre todo lo creado en este mundo, que es la capacidad del lenguaje hablado. El Aarón es un instrumento de poder. Rab Eleazar ben Pedad, en nombre de Rab Yosef ben Zimra, dijo que cuando Israel viajaba, 2 rayos de fuego salían de las 2 varas con el que se cargaba el arca para destruir a los enemigos. Eso está en Bamidbar Ravá. Esto refiriéndose al arca que construyó Moshe. Hablaron de este tema con el Rab Ariel Natán, entonces no vamos a expandirnos en esto, vamos a seguir. El caporet y los querubines, la cubierta del arca, que se llama caporet, era el sitio más evidente de presencia divina en la tierra. De ahí emerge la voz divina, como dijimos, que se desplegaba de ahí hacia todo el santuario. Es un comentario que trae Rashi, Abamidbar. La Gemara en Yomá 52b relata que el rey Yoshiyahu escondió el arca en un lugar especial que el rey Shlomo había preparado con anticipación. Esto también está en Tosafot del Rosh, Aoraot 12a, que es otro tratado del Talmud. El lugar secreto era conocido por miembros selectos de entre los sacerdotes y levitas. El Rambam en Ilhot Beit HaBechra 4.1 explica que el arca fue puesta en las recámaras profundas que el rey Shlomo preparó de antemano. Rambam es de la opinión que el arca fue escondida bajo el Kodesh HaKodashim. Con esto vemos entonces que antes de que los babilonios, mucho tiempo antes todavía, entraran al templo para poder saquearlo y llevarse los utensilios, el Aarón ya no estaba ahí en el Kodesh HaKodashim, sino que fue escondido. El rey Yoshiyahu escondió a sí mismo la vara de Aarón, el aceite de la unción y el maná. ¿Qué con este aceite de la unción? El Shemen Amishcha, el aceite de la unción. ¿Para qué sirve? Es el aceite que hizo Moshe Rabenu y sirve para ungir a 2 personas muy importantes en Am Israel. Con el aceite de la unción se unge al Cohen Agadol
y con el aceite de la unción se unge al rey de Israel. Dos personas muy importantes que tienen una función muy importante en Israel se ungen con este aceite. Y así mismo, en el futuro, el rey de Israel, cuando se renueve la dinastía del rey David, tiene que ser ungido con este aceite que Moshe preparó con el Shemen Amishah. Importante, ya que hoy es Purim y hablamos también del rey Shaul. Según la halajá, cualquier miembro nativo del pueblo de Israel puede ser rey. Hay ciertas características para que él pueda llegar ahí, pero puede ser, no tiene que ser obligatoriamente de Yehudá. Sin embargo, a estos reyes se los unge con el shemen, con aceite de afarsemón, no con el shemen amishah que preparó Moshe, sino que con el shemen, un shemen de afarsemón, un aceite un tanto distinto. Con este aceite se podía o se puede ungir teóricamente a una persona que no es de la tribu de Judá, descendiente de la casa del rey David. Ok, continuamos. El rey Yoshiyahu, al escuchar que el decreto de la profetisa Hulda, una de las profetisas de Israel, acerca de la destrucción del templo era ya irrevocable, consultó con los sabios y decidieron esconder el arca. Este es un comentario que trae el Rav Yehuda Kil, que tiene un comentario muy importante a todo el Tanaj, a segunda de Divrei Yamim 38:3. Los actos del rey Menashe de Yehudá causaron que la Shejinah se retirara del templo. Él introdujo el Semel Akiná en el templo, una imagen hecha con los simbolismos mismos de la carroza celestial. Era una imagen que fue introducida ahí en el área del templo, que en Yehezkel, ustedes lo pueden leer, es una imagen de celo, así lo pueden leer en español, en Ezequiel 8:3, el Semel Akiná, y esto fue lo que hizo el rey Menashe, que fue un rey de Yehudá, gobernó incluso mucho más tiempo que el rey David, reinó en Judá 55 años, causando bastante deterioro espiritual con todo lo que hizo en todo este tiempo. Y los comentaristas dicen que dado a todo lo que él hizo, causó que la Shejinah, la presencia divina, se retirara del templo y ya no estuviera más. Recordemos que la Shejinah, como explica el Ramjal, Sharta, Bet HaMikdash Rishon, estuvo en el Bet HaMikdash, en el primer templo. Sin embargo, ya en el segundo templo, la Shejinah ya no estaba ahí, no de manera evidente. Más adelante les traigo milagros que sucedían diariamente en el tiempo tanto del Mishkan como en el primer templo, cómo la presencia divina se veía y se palpaba en este lugar. Fue entonces en el periodo de los reyes Ahaz ben Yotam, que reinó 16 años, Menashe ben Hizkiah reinó 55 años, como dijimos, y Amón ben Menashe, que reinó 2 años, que se produjo un deterioro irreversible que causó que la presencia divina se fuera del templo para no regresar más hasta que sea traída de vuelta por el Mashiach. En Yomá 54a se describe que el arca fue escondida en las recámaras de la madera, Lishkat Dir Haitzim, que este lugar está un poco más alejado del Kodesh Kodashim, como el Rambam dice que está ahí abajo. Rav Yehuda ben Lakish opina que fue ocultada bajo el Kodesh HaKodashim, como vimos anteriormente que también el Rambam piensa. Rav Eliezer y Rav Shimon Bar Yochai mantienen que el arca fue llevada a Babilonia. El campamento del oeste, los hijos de Rachel y Meno, hablamos ya un poco de esto. El campamento del oeste, compuesto por los hijos de Rachel y Meno, Efraín a la cabeza, Menashe y Benjamín, explica el Ramjal en Rezin Genisin, un libro que él explica muchos conceptos acerca de la Geulah, que Jacob amó a Rachel, quien es la Shejinah de abajo, Tachtoná, y por ende la pequeña. Vemos cómo Jacob trabajó con amor 7 años para casarse con Rachel. Asimismo, los hijos de Rachel, Yosef y Benjamín eran los más pequeños entre las tribus. Los hijos de Rachel, al viajar al oeste, en el Ma'arav,
están involucrados. Me'oravim viene de la misma raíz de ma'arav, de oeste, involucrarse o involucrar algo, leorev o leitorev, con el mundo material, dándole santidad y elevándolo desde abajo. Ambos hijos de Rachel en la Kabbalah son llamados tzadikim. El tzadik de arriba, tzadik el león, es Yosef, y el tzadik de abajo, tzadik hatachtón. Esto de acuerdo a qué nivel en la Sefirot se encuentra la raíz de cada uno de ellos. Yosef recibe en sus manos el mundo material para ser un sustento, mijía material para las demás tribus. Sin embargo, a pesar de estar involucrado con materialidad, Yosef, siendo el yesod, fundamento, siempre permanece lleno de espiritualidad. Yosef representa la base y el fundamento del proyecto que emprendieron los patriarcas. Como tal, debe mantenerse firme y no ser removido. Como vemos cuando sus hermanos llegaron de vuelta hacia a lo de Jacob para decirle que Yosef todavía estaba vivo, le dijeron, Od Yosef Hai, Yosef todavía vive. Es probablemente la mayor noticia que Jacob recibió en su vida, que el Yesod, el fundamento de todo el proyecto de santidad de Jacob, todavía estaba firme. Ambos hijos de Rachel recibieron una dosis, aunque no completa, de Malhut, como ustedes saben. De Efraín salieron los reyes del reino del norte, y con Benjamín empezó el reinado en Israel con el rey Shaul. Ambos hijos desempeñaron un papel fundamental en el proceso de redención. Esto ya lo mencionamos. El Ramjal en Mahamar Geulá explica que el proceso llamado Mashiach ben Yosef, el Mashiach hijo de Yosef, regresarían los exiliados de Benjamín y Yehudá, y con el proceso llamado Mashiach ben David regresarían las 10 tribus, como algo que va como un intercambio. Como ustedes saben, en el reino de Judá estaban principalmente las tribus de Benjamín, Leví, Yehudá, y con el reino del norte, con Yosef, con Efraín, están 10 tribus con este reino. Ahora, en estos tiempos, en el futuro, con el establecimiento del Estado de Israel, es todo este proceso que se denomina Mashiach ben Yosef, el Mashiach hijo de Yosef. Explica entonces el Ramjal que es justamente esta fuerza espiritual de Yosef la que hace que en Am Israel, que estas tribus regresaran a la tierra de Israel, principalmente tribus de miembros de la tribu de Yehudá y de Benjamín, todos los exiliados del reino de Judá hace ya 2000 años que regresaron ahora. Este es el proceso que se llama Mashiach ben Yosef. Sin embargo, falta todavía el proceso que se llama Mashiach ben David, que es el Mashiach descendiente de la casa de David, quien tiene que regresar las 10 tribus del norte otra vez a la tierra de Israel para que todo el sistema esté nuevamente completo y así volver a integrarse y que la Shejinah pueda regresar al templo, poder construir el templo, que pueda regresar la Shejinah y también ver la manifestación de la Shejinah de arriba, como explicamos. Explica el Rajal en Mishkenei León. Es una obra donde el Ramjal habla del tercer Betamikdash, del tercer templo, donde él recibió Ruach HaKodesh y pudo ver detalles que no se conocían del tercer templo. En su parte 2, explica que el tercer templo estará situado al norte con respecto a la ciudad de Jerusalén y que el templo representa la unión de las fuerzas de la izquierda, Yosef y Dan. Como ustedes saben, Yosef al oeste y Dan al norte. Dijimos en el shiur pasado cómo de alguna forma estos dos lados tienen una relación bastante estrecha, tanto el occidente como el norte y el sur con el este. Entonces, estas fuerzas que están hacia la izquierda, Yosef y Dan, que representan la Geburah y el nombre de Elohim. Cada vez que leemos la historia de Yosef, vamos a ver implicado este nombre, el nombre Elohim,
que es un nombre que se encuentra en la Sefirot de la izquierda. Sin embargo, el nombre Yud Kei Vav Kei de Yehudá, Rubén, el nombre que representa las fuerzas que van más hacia la derecha. Vemos entonces cómo estos dos lados, el lado tanto de la derecha como la izquierda, se unen con la vara de Yosef y de Yehudá, como lo explica el profeta Yehezkel. Que vamos a seguir otro poco, la menorá y el sur. La menorá es testimonio de que Hashem reside en medio de Israel. El Cohen pone una cantidad igual de aceite en cada lámpara. Enciende la lámpara occidental, que es esta que estoy señalando acá con el cursor. Esta es la primera. Tal como se enciende la Hanukkah en Hanukkah, así se enciende la menorá en el templo. Primero, comenzando de la derecha, que es la lámpara que estaba más hacia el occidente, viendo hacia el Kodesh Kodashim. Comenzaba encendiendo esta lámpara occidental y luego todas las demás. Sin embargo, la lámpara occidental, o sea, esta, siempre permanecía más tiempo. Y el tiempo del primer Bet HaMikdash, en el primer templo, esta lámpara siempre estaba encendida, la lámpara occidental, porque ahí está la Shekhinah y esa luz siempre estaba encendida. Eso lo trae el Masejet de Menachot. La menorá tiene un total de 42 adornos, 22 copas o gevirim, 11 botones o kafturim y 9 flores o 9 perajim. Todo este simbolismo también tiene un significado muy profundo. Sin embargo, vamos a continuar. Durante los 40 años que Shimon HaTzadik, el último Cohen Agadol, justo y representativo, sirvió como sumo sacerdote. La lámpara del oeste brillaba todo el día. Vemos entonces que la luz de la sabiduría viene del sur. Los patriarcas se asentaron en Beersheba, al sur de Israel, desde donde cavaron pozos, abriendo manantiales de sabiduría. Así también Abraham sembró un árbol, un eshel, como explica la Torá, en el sur, que al igual que la menorá, da sus frutos y expande su luz. Como ustedes ven, este eshel terminó dando sus frutos, este árbol terminó dando sus frutos hacia el norte, o sea, de Beersheba, que está en el sur, hacia el norte de Beersheba, que es donde está la ciudad de Jerusalén, el campamento del sur. En el sur estaban situadas las tribus de Reubén, Shimón y Gad. Cuando Israel recibió la Torá en Sinai, escucharon la voz de Hashem que venía del sur, luego hacia el norte, luego hacia el oeste y por último al este, luego hacia el este y por último hacia el oeste. Esto en Shemot Rabbah. En este mismo sentido, comenzando por el sur, mecemos las 4 especies en Sukkot. En el monte Sinaí se encuentra hacia el sur de la tierra de Israel. Como ustedes saben, y como habíamos dicho también en una clase pasada, el Sinaí, la experiencia y la manifestación en el monte Sinaí es como una continuación. El Mishkan es una continuación de la experiencia en el Sinaí y posteriormente el templo. Y vamos a ver más adelante cómo el monte Sinaí también está conectado con el monte del templo. Teimán se refiere a sí mismo al monte Seir, la morada de Esaf, donde Hashem hará justicia para redimir a Israel. Esto está escrito en el libro de Habacuc 3.3. Explica el Malbi que Teimán es Esaf y el monte de Parán es Ismael. De ambos reinados Hashem va a liberar a Israel. Esto está también escrito en Habacuc. Vemos como también el sur se relaciona con estos reinados. La mesa de oro y el norte. Por medio de la mesa llega el sustento al mundo. Esto es escrito en el Zohar, Parashat Terumah. Cada viernes, 12 panes, lechem apanim, eran horneados y puestos en 2 pilas de 6 panes cada pila, con 2 cucharas de incienso que eran puestas justo en el medio de cada pila. Los panes y el incienso eran reemplazados cada Shabbat. Tenemos entonces que las 2 pilas con los panes del lechem apanim estaban aquí, representando también a una de cada tribu, 6 acá y 6 acá. Y en medio habían 2 cucharitas con incienso y esto era cambiado cada Shabbat.
Dijo Rabbi Itzhak, el que quiera volverse rico, que vea hacia el norte. ¿Dónde estaba la mesa? Esto está en Baba Batra. El pan permanecía fresco y caliente toda la semana. Esto está en Menachot. El Lechem Hapanim permanecía fresco toda la semana. Vemos que por un lado del norte viene la oscuridad y por otro lado la abundancia material viene del norte. Lo material es oscuridad cuando carece de espiritualidad. Es por eso que, contrapuesta a la mesa que está en el sur, estaba la menorá. La menorá ilumina con su sabiduría y espiritualidad, ilumina el norte, ilumina la materialidad, a donde estaba la mesa, que representa el sustento material del mundo, el campamento del norte. El campamento del norte era la retaguardia del campamento, donde estaban las tribus de Dan, Asher y Naftali. Vemos como el águila, que representa a Dan, es la parte trasera de la carroza divina. El templo, al ser destruido 2 veces, recibió el mayor daño del norte, de donde viene la destrucción. Los babilonios vinieron del norte y la fuerza destructiva de los romanos entró también por la pared del norte. Siempre que el Bet HaMikdash fue destruido, la fuerza destructora entraba por el norte. En el tiempo del segundo templo, la ciudadela o fortaleza de la Antonia, esto lo pueden buscar en internet, esta fortaleza y ver fotos, que es esta fortaleza de Antonia, estaba situada al noroeste del monte del templo. Su función era proteger militarmente el lugar. Cuando la legión romana comandada por Tito llegó al área del templo, destruyeron esta fortaleza del norte y entraron por el norte al monte del templo. Igualmente hicieron los babilonios tiempo atrás. Recordamos cómo el tiempo se va repitiendo cíclicamente. Vemos cómo aprender estos conceptos nos llevan a entender un poco más la historia y de por qué, a dónde estamos y hacia dónde vamos. El servicio de los astros como un testimonio de la fidelidad al Creador, como hablamos al principio de la clase. Hay un salmo que dice, Yerauja, Im Shamesh, Berifnei Yareach, Dor, Dorim. Te temerán juntamente con el sol y mientras la luna perdura por generaciones. Rashi explica este verso, todo Israel aprenderá de ella, del sol a temer. Recordemos que en hebreo el sol es algo femenino, de generación en generación, y explica el Malbim también, Aval Elonim Sasim Semechim Laasot Ratzon Konam Mibli Shinui Venetil. Las huestes del cielo fielmente alaban y reconocen al Creador sin cambiar su ruta o sin cambiar sus direcciones, simplemente hacen la dirección, el Ratzon, la voluntad del Creador fielmente, día a día, de manera fiel y de manera cíclica como ellos lo hacen. Rabbi Itzhak en Baba Batra dijo, expone que quien quiera volverse sabio debe voltearse hacia el sur, donde está la menorá, como vimos, la sabiduría viene del sur, y quien quiera volverse rico debe voltearse hacia el norte, donde estaba la mesa de oro, que es la fuente de riqueza, fuente de honor. Hay un proverbio que escribió el rey Shlomo, en Proverbios 3:6, dice, Ore Yamim bimina bisemola osher vejavod. Largura de días están a tu derecha y a tu izquierda riqueza y honor. Vimos entonces que, de acuerdo a las direcciones, si ponemos un simbolismo, pongámoslo de esta forma. Sabemos que el Bet HaMikdash, el templo, también se le llama el Ariel. El Ariel viene del león, el león de Hashem, de él. Si ustedes sientan a un león, digamos entonces que la cara del león está viendo hacia el este, la espalda y el dorso del león está hacia el oeste, las patas derechas del león están hacia el sur y las patas izquierdas del león están hacia el norte. En esa dirección. Es como si el templo fuera eso, como un león. Entonces vemos, y ahora cada vez que ustedes estudien el Tanaj y vean las direcciones o la derecha o la izquierda, van a saber a qué se está refiriendo.
que Orej Yamim biyamineja, dice este proverbio, largura de días están a tu derecha. Largura de días, ¿por qué? Porque la sabiduría que está hacia la derecha, hacia el sur, nos trae largura de días, y a la izquierda, Osher vejavod, riqueza y honor, que es hacia donde está la mesa de oro. Es de notar también la fertilidad del área norte de la tierra de Israel, donde asimismo la tribu de Asher, que es la tribu que representa también abundancia material. Las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Menashe también se situaron hacia esta dirección debido a lo bueno que eran esas zonas para el ganado. Incluso la tierra de Israel geográficamente manifiesta este concepto, que en el norte hay abundancia material, y sin embargo la sabiduría viene de el sur. En un futuro, según la profecía de Ezequiel, Rubén también va a estar situado, todas las tribus van a estar situados a este lado del Jordán, hacia el oeste del Jordán, y cada tribu va a recibir su porción, incluyendo la tribu de Shimón, que como ustedes saben era una tribu que sus territorios estaban divididos dentro del territorio de Judá. Sin embargo, ya en el tiempo del tercer templo y la distribución en el futuro, cada una de las tribus va a tener su porción al oeste del Jordán. Yo creo que por ahora esto es todo. Besrat Hashem, con la vida de Hashem, ya en la siguiente sesión terminamos con esta clase y seguimos con la siguiente clase, Besrat Hashem. Si hay alguna pregunta, Besimha, algunos minutos de todo lo que vimos. Rabino, usted dijo para hacer la estepiló de Shahari hay que hacerlo en la mañana temprano. La pregunta es, ¿desde qué hora, desde que sale el sol, hasta qué hora hay un límite para realizar la estepiló? Ok, Shaharit se puede hacer de la Lota Shahar, que es en la mañana, cuando sale el sol, hay una hora lágica específica, y se puede Sí. hacer, según algunas opiniones, hasta el mediodía, y hay otras opiniones que hasta un poco antes. Sin embargo, hay opiniones que dicen que lo puede hacer hasta el mediodía, Shaharit. Sin embargo, el concepto de Vatiquín se quiere referir a personas piadosas que se levantan muy temprano en la mañana, justo cuando el sol está saliendo, cuando ya Sí. se puede ver que está despuntando, Sí. para poder rezar a esta hora, que tiene un simbolismo y un significado muy especial, y como pudimos ver en los Salmos, se está escrito mucho de esto acerca de cómo los astros fielmente sirven al Creador. Entonces el concepto de Vatiquín está relacionado a eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, si las 10 tribus, cuando vuelvan las 10 tribus, esa es mi pregunta, ¿cómo va a ser si se perdió el linaje? Sabemos que los judíos son de 3 tribus, pero ¿cómo se sabe que volverán las 10 tribus? Ok, ese es un tema sumamente controversial y es un tema muy, muy poco entendido. Las fuentes que yo les traje fue las fuentes de el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, que es de la opinión que el Mashiach Ben David va a traer a las 10 tribus. Asimismo está escrito en el Rambam, en las leyes de Lijot Melachim, las leyes de los reyes. Trae, Besrat Hashem, yo también le voy a traer esto, la lista que trae él de los requisitos de cómo poder identificar al Mashiach. Uno de los requisitos que trae el Rambam es reunir a las 10 tribus perdidas y traerlas de vuelta. Sin embargo, si ustedes se van un poco más atrás a la Gemara, en Masejet Sanedrin, hay una ardua discusión acerca de si las 10 tribus van a volver o no. Al fin, hay ambas opiniones. Hay una opinión que dice las 10 tribus no van a regresar, y hay otra opinión que dice que las 10 tribus sí van a regresar. En lo personal y el enfoque que yo les traigo en estas clases es de la opinión
que sí van a regresar y eso da la importancia la importancia de la esencia de cada una de las tribus. Esto lo pueden ver ustedes continuamente representado en el Bet HaMikdash, las 12 piedras en el pectoral del Cohen Agadol, los 12 panes y así una vez tras vez, y como el Mahasita Shekel representa a todas las tribus de Israel. Por eso es que yo les traigo estas opiniones que dicen que las tribus sí van a regresar. Sin embargo, el asunto básicamente es un misterio de origen divino y que eh, muy difícil de entender qué fue lo que pasó con las 10 tribus. La Gemara explica hacia dónde migraron y cómo fueron ocultándose poco a poco. Al final la Gemara termina diciendo que están ocultas bajo nubes. Y hay varios midrashim que hablan acerca de encuentros que se han tenido a través de la historia con miembros de las tribus. Se habla el Dad Adani, de la tribu de Dan, cómo se tuvo contacto con este miembro de la tribu de Dan. Hay varias historias y agadot, leyendas acerca del Kotel. Voy a tratar de compartírsela a Blineder sin hacerles promesa tal vez para la otra clase. Hay una agadá que cuenta que el rey de Reubén, porque según los Midrashim, cada una de las tribus estableció su propio reinado y se establecieron en sus propias zonas, pero realmente no se sabe dónde exactamente es esto. Hay una Agadá y una historia muy interesante de hace ya varios siglos, si no me equivoco, el siglo XVII, que vino un enviado de la tribu de Reubén, que el rey de Reubén lo envió al Kotel para quitar una piedra que estaba impidiendo la Geulá, ya que era una piedra que había sido puesta ahí por el rey Menashe, o por el rey Yerobam ben Nevat de Efraim, que fueron reyes que lamentablemente cometieron muchos actos que llevaron al deterioro espiritual de Am Israel. Y como vemos en la historia y en el Tanaj, tanto lo que hizo la tribu del norte terminó haciéndolo acá en el reino, en Yehudá, en el sur. Lo que hace una repercute en otro. Y también hay un principio importante que enseña Rashi. Él escribe cuando en la historia de Yosef, Kol Mashe irá a Yosef, irá a Zion. Todo lo que le aconteció a Yosef le aconteció a Zion. Vemos entonces que hay una estrecha e íntima relación entre Yosef y Zion, como ambos reinos y ambas fuerzas son dependientes una de la otra, como una simbiosis. Se necesita la una a la otra y una le da a la otra, y así como de una manera recíproca, como una simbiosis. Este concepto lo vemos continuamente en el Tanaj. Sin embargo, el tema de las 10 tribus humildemente es un completo misterio de la Maksheva Elokit, del pensamiento divino. Y como les digo, hay muy poca literatura que habla sobre esto. Hay un libro que habla de las esencias de las tribus, pero con respecto al tiempo, a los Moadim, hay una obra que se llama Benei Sahar, que habla de cada uno de los meses y la esencia de cada mes. Más adelante yo les traigo también esto, que cada mes tiene una esencia y también una tribu que representa ese tiempo y ese mes. Y y los Hagim, las fiestas específicas que se celebran justo en ese tiempo. Como dijimos en la clase pasada, estamos en el mes de Adar. El mes de Adar es el mes de la tribu de Naftali, que representa a la alegría, la risa, y esta es la fuerza que está expresada en este mes de Adar. Wow, impresionante. Muchas gracias por tu tiempo. Ok, gracias a ustedes y con la ayuda de Hashem nos veremos la próxima semana. Terminamos ya nos quedan muy pocas diapositivas de esta clase. Seguimos con la próxima clase, Besrat Hashem, y seguiremos aprendiendo con la ayuda de Hashem del Bet HaMikdash. Que pasen Purim Sameach y que estén muy bien.
Toda Rabá, Purim Sameach. Saludos a todos, muchas gracias. Toda Rabá, Purim Sameach. Purim Sameach. Que estén Purim bien. Sameach.